Muy buenas tardes a todos y a todas en este día jueves ya 28 de mayo del año 2020, con un nuevo capítulo de estos diálogos sobre envejecimiento y COVID-19. Y hoy día vamos a conversar de mitos y realidades en la prevención del COVID-19. Y para ello hemos invitado a dos destacadas profesionales que, que nos van a ayudar a responder estos mitos y realidades y a conversar un poco más también en este contexto de envejecimiento y COVID-19. Quiero agradecer la presencia de Vilma Oviedo, ella es enfermera universitaria, magíster en geriatría y gerontología y directora de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Muchas gracias, Vilma, por estar con nosotros. Hola, muy agradecida de la invitación, muy feliz. Y bueno, en segundo lugar, también agradecer la presencia y la participación de la doctora Marcela Carrasco. Ella es médico internista y geriatra y académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, Marcela, por estar con nosotros. No, gracias, Marco. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comentarles que en esta transmisión, donde ya tenemos 17 personas conectadas, siempre hay participación de las personas que valga la redundancia, se conectan, así que siempre está la invitación a un diálogo, a una conversación ampliada para todos y para todas. Así que, bueno, surgen a raíz de esta situación tan inédita que estamos viviendo en este país y esta situación de cuarentena. En estos meses han surgido muchos mitos, realidades, verdades, dado que circula mucha información que es con evidencia científica y también información falsa. Entonces, como periodista también nosotros tenemos una responsabilidad en el poder traducir esa información, en el poder comprobar la fuente, porque estamos hablando de vidas humanas y para la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, el centro de atención hoy día son las personas mayores. Aunque hoy día el COVID afecta, y como hemos visto, puede afectar a cualquier edad. Y estas recomendaciones y estos tips y estos mitos y realidades, un paréntesis, hay un micrófono, hay algún ruido, no sé si es fono o algo que está haciendo un poquito de... Sí, no sé si... cierro de paréntesis, entonces es importante poder conversar de aquello y responder también, intentar responder a esas inquietudes. Entonces, para partir, se habla de que el virus se transmite por el aire. ¿Esto es mito o realidad? Es mito, es falso. ¿Sí? No sé qué dice la doctora. ¿Sí? Tiene su micrófono apagado. Sí. Sí, ahí sí, Marcela. El primer mito... Es falso. Yo digo por qué, porque en realidad no es que vaya volando en el aire el virus. Muchas personas no quieren ventilar sus habitaciones ni sus casas pensando que al abrir la ventana van a entrar por la ventana en el aire, va a entrar el virus y más o menos se va a esconder en un closet. Entonces, lo que hay que decir en realidad es que el virus se transmite de persona a persona. No sé lo que puede decir la doctora, pero es el contacto entre persona a persona, hablando, tosiendo, inspirando, expirando, pero no por el aire. Sí, eso en el fondo es así, y el virus en el fondo necesita algo en que transportarse, entonces usa las gotitas que uno elimina cuando tose o estornuda, y eso tiene las gotitas alcanzan como a volar más o menos 1 metro, 1,5 metros, y por eso es que la recomendación es que uno se mantenga ojalá a 2 metros de otra persona, ¿ya? Y no más cerca, para evitar justamente eso, para que esta gotita que viene, o sea, este virus que viene en la gotita de la respiración, en el fondo uno no lo inhale
para que no se contagie, ¿ya? Han habido circulando algunos videos donde hacen pruebas y ven cuánto tiempo dura este virus en el aire, ¿ya? Y eso efectivamente como en cosas experimentales en que disparan el virus a grandes velocidades, en el fondo el virus puede quedar como aerosolizado, ¿ya? Y eso puede durar en el fondo un tiempo que está en estudio, pero en el fondo puede ser un tiempo bastante prolongado, pero eso es una situación que no es la realidad de la gente con que uno se va a encontrar ni en la calle ni en el supermercado. Por lo tanto, no es que el virus ande en el aire, sino que lo que hay que tener cuidado es con la distancia social, en el fondo de no estar a menos de 2 metros de la otra persona. Lo mencionaste recién, Marcela, a propósito de los aerosoles y desinfectantes. ¿Son o no efectivos? Mira, a ver, sí. Vilma, dilo nomás. Sí, Vilma. Mire, lo principal es la limpieza previa, o sea, hay que hacer una limpieza profunda, ¿cierto?, con detergentes, y posterior a eso de usar estos aerosoles o desinfectantes, que los más comunes que vemos en el mercado están a base de etanol y también están a base de fenilfenol, que es para los fungicidas, ¿ya? Y hay otros productos que también tienen amonio cuaternario más etanol. Pero lo que hay que insistir que previo a usar aerosoles como desinfectantes, primero hay que hacer un aseo profundo, de limpieza por arrastre. ¿Ya? No sé si la doctora... Sí, en el fondo, sobre las superficies, porque en el fondo una de las vías de contagio, ¿verdad?, es como respirar el virus, ¿ya? Que venga por las gotitas. Y lo otro que se ha demostrado es que efectivamente el virus puede quedar en las superficies, ¿ya? Y uno, si toca esa superficie contaminada y se lleva la mano a los ojos o a la boca, ¿verdad?, se puede contagiar. Por lo tanto, ahí en el fondo viene como la importancia de limpiar las superficies en forma frecuente, ¿ya? Y con qué, en el fondo, como decía Vilma, con productos, en el fondo, ya que sea que tengan cloro, ¿verdad? Y en el fondo, otros que pueden ser, en el fondo, como los aerosoles o las cosas que vengan con amonio cuaternario, entre otros, ¿ya? Ahora, ha habido también como harto ruido en relación con los aerosoles por algunas declaraciones bastante polémicas en que se dijo que en el fondo que uno si se echaba uno el aerosol o si se tomaba el producto de desinfección, ¿verdad?, se podía tratar o prevenir la infección, y eso hay que tenerlo súper claro, eso es un riesgo altísimo y eso por ningún motivo hay que hacerlo. En el fondo esto puede producir muerte, quemaduras graves, así que en el fondo estos productos de limpieza, el cloro y todas estas cosas son para las superficies, pero nunca para el cuerpo, ni tomados, ni inhalados, ni de ninguna forma en el fondo en relación con el cuerpo. ¿Y tiene sentido, por ejemplo, Vilma, Marcela, aplicar este mismo producto, por ejemplo, en la ropa o en los productos alimenticios embolsados o en las zapatillas, los zapatos? Mira, es lo que hablamos de todo lo que sea inanimado, pero insisto, lo más común o lo más cercano a la población es, por ejemplo, el hipoclorito, ¿ya?, que es el cloro, que viene prácticamente listo, porque lo que venden en el mercado es al 5%. Entonces, basta, ¿cierto?, una dilución de 450 cc de agua más 50 cc de cloro, y con eso, con un paño húmedo, las personas, la dueña de casa, cualquiera de nosotros puede limpiar los envases que compra en los supermercados, ya sean las bolsas, sea como dices tú, las zapatillas, etcétera, las manillas, todos los aerosoles también puedes tú rociar en la, ¿cómo se llama?, en la ropa, si es que no tienes otra alternativa. Y eso hay que verlo también, porque en los mercados tú ves que esto está agotado. Entonces hay que buscar en la otra opción. Si tú tienes un producto como esto en la mano, no hay problema, pero pensemos en el común de las personas que no van a comprar este producto, sino que a buscar algo más económico. Sí, insistía en el punto porque se está incorporando más gente a esta transmisión. Queremos saludar también la participación de la doctora Carolina Paz, médico geriatra y directora de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, que hoy día está colaborando en el chat, también apoyando las respuestas y complementando también
lo que estamos conversando con Vilma y con Marcela. Vilma Rebolledo, enfermera universitaria, magíster en gerontología y geriatría, y además directora de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, también con la doctora Marcela Carrasco, médico internista y médico geriatra, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estamos hablando de mitos y realidades en la prevención del COVID. Otro mito o realidad, los niños no se contagian, ¿o se contagian? Es un mito, ¿ya? Es un Los niños, mito. sí, los niños se pueden contagiar. Lo que ocurre es que es raro que hagan infecciones graves, ¿ya? Pero también existen casos, en el fondo, mucho menos frecuentes, pero hay casos de infecciones graves en los niños. Que las personas mayores... Sí, Vilma. Lo que pasa es que, piensa tú, por acá y en el mundo en general, lo primero que se hizo fue suspender las clases, que los niños no fueran al colegio y los adultos mayores, ¿cierto?, dejaron en cuarentena. Entonces, obviamente, ellos están menos, como dice la doctora, efectivamente se contagian, pero ellos están menos expuestos. Y los que han salido, ¿cierto?, y los que siguen saliendo son los grupos etarios en que está la fuerza trabajadora, digamos, que tienen que salir a trabajar. Y ellos a su vez, es los que en el fondo están como, entre comillas, más contagiados. Los niños se contagian, pero están más resguardados. Por eso que a lo mejor han habido menos casos, pero efectivamente ellos pueden hacer la enfermedad de coronavirus perfectamente. Que las personas mayores se contagian más que los jóvenes. Bueno, nosotros sabemos que el envejecimiento, ¿cierto?, es un proceso fisiológico, pero además, ¿cierto?, el adulto mayor tiene el desgaste y tiene patologías, ¿cierto?, crónicas, como la diabetes, la hipertensión, y a su vez ellos, al llegar la enfermedad del coronavirus, van a tener menos reservas para poder afrontar la enfermedad en sí. La doctora puede... Sí, de hecho, sí, en el fondo, de acuerdo a los datos chilenos, en el fondo cuando uno mira el número de contagios, efectivamente los mayores no son el grupo más contagiado. El grupo más contagiado es el que está entre los 40 y los 60 años. Y probablemente tiene que ver con esto, con que es la gente que está haciendo menos cuarentena porque va a trabajar y se está exponiendo más. Pero el grupo que más se hospitaliza y que tiene mayores complicaciones son el grupo de personas mayores. Después de tener... Claro, después de tener la enfermedad, uno se vuelve inmune. ¿Sí o no? Eso no se sabe. O sea, a ver, las personas cuando se enferman, efectivamente generan inmunidad, ¿ya? Pero hay que reconocer que en el fondo que este virus es un virus nuevo, que no lo conocemos, estamos aprendiendo en la medida que esto va ocurriendo, ¿ya? Entonces, lo que no se sabe es cuánto tiempo dura esa inmunidad, porque todavía no ha pasado el tiempo suficiente para saber si esto va a ser de por vida o si va a ser un tiempo y después esa inmunidad va a caer, ¿ya? Así que en el fondo sí la gente, en el fondo, hace inmunidad, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar eso. Y lo otro que no sabemos es si el virus va a seguir mutando. Algunos científicos hablan de que no lo conocen, como dice la doctora. Claro. Por ejemplo, el virus de la influenza, en el fondo, va mutando todos los años. Y por eso se tiene que vacunar todos los años, porque la influenza que te dio el año pasado puede que no te sirva de inmunidad para este año. Claro. Algo que se habló también en un comienzo, cuando todavía teníamos altas temperaturas, era de que la alta temperatura iba a retrasar la llegada del virus, ¿ya? Y que de alguna forma era como una barrera. ¿Es así o no? El calor. La verdad es que también es un mito. ¿Sí? Porque hay países, ¿cierto?, que son muy cálidos y que han tenido igual la enfermedad en sus países, ¿cierto? Y por lo tanto, no hay una claridad, porque si tú ves en el globo terráqueo, hay países como muy cálidos que están con el coronavirus, ¿cierto?, con la pandemia, y también países como los más, digamos, como Nueva York, ¿no es cierto?, que en este minuto está con el pic, que también no es cálido.
Así es, y de hecho hay harta teoría, ¿verdad? Y como noticias falsas, ya que esto ya habla de mitos y realidades. En el fondo hay hartos mitos en relación con el hecho de que si uno se baña con agua caliente el virus se muere, si uno está en... todo eso en el fondo son mitos, ¿ya? Y en el fondo uno se puede quemar si se baña con agua caliente y no se le va a quitar el virus, ¿ya? Y tampoco con el frío. Ah, también, tomar agua, también apareció en alguna de las redes sociales, en el fondo que si uno tomaba agua cada 15 minutos podía prevenir la infección, eso en el fondo es falso. Sí, falso. Ese mito estaba más adelante en la pauta, Marcela. Perdón. Ahora, a propósito del sol, el consumir prudentemente sol, dado que la exposición sin protección al sol puede ser dañina para la piel, el consumir sol es saludable, ¿cierto? Sí, o sea, exponerse al sol de manera prudente es saludable, pero no tiene nada que ver con el coronavirus. Exactamente. Claro, ¿ya? Claro. Ahora, si bien es cierto, hay restricciones hoy día para salir, y si uno va a salir tiene que ser estrictamente para una actividad acotada. ¿Cuáles son las recomendaciones que debiéramos considerar al salir a comprar, al ir a una farmacia, al tomar un transporte público, de manera, porque a veces es inevitable, ¿ya? O a ir a un establecimiento de salud, o una residencia, a un establecimiento de personas mayores, una residencia de larga estadía? ¿Cuáles serían como las recomendaciones generales para las personas? Mira, lo principal es la vestimenta que va a llevar, que, bueno, ahora que los días están más helados, es más fácil, es tener, ¿cierto?, la parte superior, una camisa o una chaqueta de manga larga, ¿ya? Las mujeres, las damas, es tomarse el pelo, ojalá hacerse un moño, no llevar joyas, ¿ya? Y también llevar ropa como más bien cómoda y llevar exclusivamente lo que va a necesitar. Si va a necesitar, por ejemplo, ir a comprar, lo ideal sería llevar su tarjeta de crédito y no dinero, pero si no hay otra opción, dinero. Y llevar la listita específica lo que tiene que comprar para demorar el menos tiempo posible, para mantener obviamente menos contacto con los otros, con las otras personas. Mantener la distancia social que hemos hablado, ¿cierto?, de 1,5 metros a 2 metros. Y lo último que se tiene que colocar es la mascarilla al salir, previo al lavado de manos. O sea, aquí lo más importante es el lavado de manos, que no lo hemos tocado todavía, entre 20 segundos a 30 segundos. Y una vez que sale, ¿cierto?, es evitar de tener contacto con lo otro en forma directa y ojalá llevar o pañuelos desechables o guantes para tocar los productos que va a consumir en este caso, a comprar. Ahora, sí, lo ideal sería que no fuera en un medio de transporte, para evitar lo que hablamos de estar hacinados o muy cerca de las otras personas. Pero si es así, es tratar de decirle al otro, mira, necesito la distancia social, por favor, estamos muy cerca. O tomar el metro menos ocupado, más vacío, que la verdad que parece que ahora se puede. Sí, eso. Marcela. Sí, yo creo que eso solo para reforzar, pero en el fondo es lo mismo. Cuando uno sale, lo más importante en el fondo es no acercarse mucho a las otras personas y evitar tocar todo lo posible. O sea, cualquier superficie hoy día hay que considerarla que es un riesgo y puede estar contaminada. El timbre del ascensor, la manilla en la puerta, entonces si uno los va a tocar, en el fondo hay que tratar o usar guantes, por ejemplo, que pueden ser de tela, de lo que sea, pero en el fondo lo importante es que no después esa mano no se la lleve a la boca o a la cara, porque en el fondo las manos, en el fondo hay que considerar que cuando uno sale van a estar contaminadas, ¿ya? Ya sea con o sin guantes, por eso es que ha habido discusión de si es que uno debe usar guantes o no debe usar guantes, porque finalmente si el guante se lo pasa por el ojo, igual se puede contagiar. Entonces, en el fondo, lo importante es que las manos hay que considerarlas que están contaminadas cuando uno sale al exterior y evitar meterse las manos en los ojos, en la boca, ya, para evitar el contagio. Y uno apenas pueda, en el fondo, y si es que tiene alcohol gel, andarlo trayendo en el bolsillo y echarse, en el fondo, cada cierto ratito, echarse, y apenas uno regrese, lo primero y más importante es el lavado de manos, ¿ya? Y como dijo Vilma, el lavado de manos
por 20 a 30 segundos y siempre con agua y jabón abundante y desde, no solo las manos, sino que desde la mitad del antebrazo hacia el fondo de toda la mano. Lo que nos quedó pendiente es los celulares. Los celulares. Lo ideal del celular es, ojalá, si va a llevar el celular, que todos lo usamos, es con manos libres, ¿ya? Esa es una opción. La otra opción es que el celular lo cubra con una bolsita de plástico, ya, para justamente proteger más su celular y no llevárselo a la cara, que tendría que hacer a viva voz. Y los celulares se limpian igual con agua y jabón, ¿ya? O sea, no es sumergir el celular porque si no se les muere, pero sí con un paño húmedo, ¿cierto? Con jabón de cara, se puede limpiar la carcasa, no hay problema, y el celular en sí con jabón de, como te digo, suave, como de lo que usamos de tocador. Y los cotonitos en las rendijas que tiene, ¿ya? Eso es lo más práctico. Ahora, se puede usar también alcohol, pero cuando ya no tenemos otra opción, porque podemos dañar el celular. Sí, usar manos libres y manos lavadas y manos limpias. Y manos limpias. Ese es el lema. ¿Cierto? Es el lema. Claro. Hay productos llamados antibacterianos, pero acá estamos hablando de un virus. ¿Son efectivos? No. No mata el... No. Los antibióticos matan Así es. Hay unos jabones que a mí siempre me piden cuando voy al supermercado. Oye, compra tal jabón y dice antibacteriano, pero yo necesito que sea antivirus. Lo que ocurre con el jabón, en el fondo, es que destruye la cápsula del virus, ¿ya? Entonces, en el fondo, cuando uno se lava las manos, en el fondo, lo que pasa es que el jabón destruye la cápsula y por eso es que el virus se muere, en el fondo, porque el virus no está vivo, pero en el fondo es como que se muriera, pierde su capacidad de infección, ¿ya? Entonces, ese es el efecto del jabón, ¿ya? Por eso es que uno, en el fondo, y aquí lo único que ayuda en realidad es, como les hemos dicho, en el fondo, es el lavado de manos con agua, jabón, ¿verdad? Y la protección, en el fondo, de las mascarillas, ¿ya? No existe hoy día, a la fecha, no hay ningún tratamiento recomendado, en el fondo, que haya demostrado mejorar, en el fondo, la sobrevida ni la recuperación de las personas con coronavirus, como tratamiento, en el fondo, farmacológico. ¿Ya? Así que lo más importante es la prevención. Estamos conversando de mitos y realidades en la prevención del COVID-19 con la enfermera universitaria, magíster en geriatría y gerontología y directora de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, Vilma Rebolledo, y la doctora Marcela Carrasco, médico internista, médico geriatra, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dentro de los saludos y comentarios, bueno, quiero también hacer una mención a la doctora Tiare Quirós, que junto al doctor Marcelo Blacut han estado colaborando en la preparación de estas charlas todos los días jueves. Así que mi reconocimiento para ellos dos. También, obviamente, reiterar el agradecimiento a la doctora Carolina Paz, que nos dice en un comentario algo que abordamos tangencialmente, que si era mito o realidad respecto al rol de la vitamina D en la disminución de la gravedad del COVID. A ver, hay algunos datos preliminares que en el fondo las personas que tienen niveles más bajos de vitamina D les podría ir peor, ¿ya? Por lo tanto, que son datos como observacionales, por lo tanto, uno podría inferir de que sería bueno tener buenos de vitamina D, pero actualmente eso tampoco es parte como del tratamiento ni de las recomendaciones oficiales, ¿ya? En el fondo, la vitamina D, los niveles muy bajos, en el fondo, sabemos que están asociados un poquitito a como problemas de inmunidad. Eso es lo que yo les podría como comentar. ¿Sí, Vilma? No, yo, lo que dice la doctora, o sea, no hay estudios en este minuto, como todo es tan reciente, todavía no hay nada claridad. Lo único que sí le decimos a nuestros adultos mayores que traten de salir a sus patios, a sus jardines, si es que pueden, para que tomen vitamina D por el tema de estar tan encerrados, ciertos síntomas, luz, pero también es por otros factores, ciertos de prevención. Sí, también el factor emocional importante que hemos abordado acá en estos diálogos, insistiendo que hablar de aislamiento físico, no social. Eso es muy... Así es.
es muy importante, y también tomando estas medidas de precaución en la casa, ¿no es cierto? Porque son diferentes las realidades que viven las personas. Hay personas que lamentablemente viven hacinadas, o vive mucha gente en un mismo espacio. Hay realidades donde hay una persona que puede estar contagiada y está aislada. ¿Qué pasa ahí respecto a esos casos? Una persona, un paciente aislado en un departamento. ¿Estas medidas tienen que redoblarse? Sí. Ahí en el fondo hay una serie, el MinSal ha hecho como ha hecho recomendaciones, y los pacientes cuando son diagnosticados se les hace como un listado se les entrega un listado de recomendaciones, que en el fondo es un poco recogiendo lo mismo que estamos conversando. O sea, la persona que está infectada, el objetivo del aislamiento es evitar que infecte a más personas. Por lo tanto, tiene que estar lo más, ojalá en un recinto, ojalá tenga una pieza individual, ojalá tenga un baño individual. La ropa, ¿verdad? En el fondo, y todos los utensilios que use para el baño, la toalla, el cepillo de dientes, el vaso, los cubiertos, tienen que ser manejados independientes de los del resto de la casa para que no se contaminen. Si es que esa persona ojalá no se mezcle con el resto de los integrantes de la casa, para disminuir el riesgo del contagio de las otras personas, y en lo posible, ¿verdad?, que sea una persona de la casa el cuidador de esa persona que está infectada, y que no todos le lleven la comida, sino que sea una persona, para que también de nuevo esa persona pueda las medidas, ¿verdad?, de las mascarillas, ojalá de guantes si es que tiene, y en el fondo se preocupe obsesivamente del lavado de manos, como para restringir. Sabemos que es súper difícil y que el contagio intradomiciliario es muy alto, sobre todo si el espacio es pequeño, pero en el fondo son como las medidas que uno puede recomendar para disminuir el riesgo de los contagios. Lo que uno no puede hacer, y hemos visto mucho en las noticias, ¿verdad?, lamentablemente, que la gente recibe visitas, hace fiestas, eso en el fondo ya prácticamente no hay palabras para describir esa conducta, digamos, ¿ya? Mira, y lo otro es que, como tú dices, en los lugares que no tienen los espacios, están con hacinamiento, tienen un solo baño, ¿cómo lo hacen? Bueno, ahí lo que dice la doctora, o sea, tratar de evitar de que no todo el grupo familiar atienda a ese adulto que está con el COVID, o adulto mayor, solamente uno, y se recomienda el más joven, ya por lo mismo, porque se supone que ellos tienen mayor reserva. Y se ocupan el baño, hay que limpiarlo inmediatamente con hipoclorito posterior a cada vez que lo ocupan, con los artefactos, ¿cierto?, individuales, como dice la doctora. Y ojalá en la habitación que él esté, que tenga una ventana que le permita ventilar esa habitación, ¿cierto?, con la puerta cerrada, por lo menos 3 veces al día, ¿ya? Y todos sus enseres e insumos tienen que ser solamente para esa persona, y no mezclarse con el resto de la familia. Y el tema de la ropa tiene que embolsarse en doble bolsa y lavarse, ¿cierto?, con agua caliente. Se habla de 60 grados a 90 grados, va a depender un poco de los recursos de la familia. Pensemos que una familia que no tenga lavadora tendría que ser echarla a remojar, ¿ya? Echarla a remojar en un tiesto, y igual con agua caliente y con hipoclorito, y después lavarla con detergente y colgarla al aire para que se ventile. Esas serían como las recomendaciones. O sea, estamos pensando en los casos más críticos, porque los que tenemos un poquito más de recursos, ¿cierto?, podemos manejar mejor los aislamientos dentro de la familia. Es otra cosa importante, que la ropa, en el fondo, complementando lo que dice Vilma, es que la ropa no hay que sacudirla, ¿ya? En el fondo, por eso es que uno embolsarla y de ahí directamente remojarla, porque en el fondo lo que uno tiene que evitar es sacudirla para que no vuelen los virus y contagien a otras personas, ¿ya? Y que toda la persona, en el fondo, antes y después de ir al baño se tiene que lavar las manos, y en el fondo la persona que está cuidando al paciente, ¿verdad?, la persona que está contagiada, que en el fondo se tiene que lavar las manos antes y después de preparar la comida, antes y después de ir al baño, antes y después de tocar cualquier superficie que pudiera ser del paciente que esté contaminada.
Lo mismo que, por ejemplo, si es que la persona está con vómitos o con diarrea, los pañales también, en el fondo, o todas las cosas, por ejemplo, que si vomitó el paciente, todas esas sábanas, hay que tratarlas como, son como bombas de virus, entonces hay que tratarlas también de nuevo. Embolsarla con doble bolsa, lo que se elimina en la bolsa cerrada con doble bolsa, y siempre, ojalá, usando mascarillas para manejar esas cosas y guantes o lavado muy profuso de manos después. Ya lo mencionábamos, Marcelo Blacut, Vilma y Marcela, que también estaba participando y colaborando con nosotros. Él colocó algunos comentarios. ¿Los antisépticos orales sirven? Y si ir a un laboratorio a tomarse examen ¿es infección segura de COVID? A ver, en el fondo los antisépticos no hay que tomarlos, como dijimos. Son para riesgo. Se pueden morir si hacen eso. Sí, así que por ningún motivo, ni aspirar el lisoform, todo eso en el fondo es muy, muy, muy riesgoso, puede producir reacciones graves. Sí, claro, se hizo incluso un chiste con un presidente de un país al respecto. Que todos sabemos, sí. Pero hay que tener mucho cuidado, por tragar cloro también es una cosa importante, prevención dentro de la casa, en el fondo, que si hoy día se está usando mucho más cloro en la casa, tener cuidado con los niños pequeños, en el fondo porque han aumentado harto los accidentes por ingestión de estos productos, así que mantenerlos en un lugar fuera del alcance de los niños, nunca está de más decirlo. ¿Ya? Sobre todo que ahora los niños están en la casa, entonces se les ocurren más cosas que normalmente cuando están en el objetivo. Sí, bueno, ya prácticamente terminando. Sí. De los elementos protectores personales, lo que decía la doctora, de todo momento la persona que está atendiendo al familiar con coronavirus tienen que usar elementos protectores personales. Hablemos lo que hablamos de los guantes, mascarilla, ¿cierto? Y delantal, si es que ojalá estuviera. Pero todo eso después que lo ocupa tiene que desecharlo. Ojalá pudiera ocupar elementos desechables, a eso quiero llegar. No reutilizables. Y eso embolsarlo a una bolsa y eliminarlo a la basura. Sí. Eso, hay unas preguntas ahí, Marco, en el fondo de si es que ir a tomarse los exámenes de COVID es un riesgo seguro de ir a contagio. En general, en casi todos los servicios de salud se están tomando todas las medidas para que la gente que va, en el fondo, tenga el mínimo riesgo de contagio. Por lo tanto, es recomendable siempre ir a hacerse el examen porque si uno sabe, uno después va a tomar para todo su grupo familiar y para todos sus contactos, en el fondo uno se va a cuidar, ¿ya? Entonces, en el fondo, no hay que tener miedo de ir al médico o ir a hacerse exámenes si es que uno realmente lo necesita hacer, ¿ya? También, en el fondo, en los servicios de urgencia estamos viendo pacientes muy graves que están consultando muy tarde porque tuvieron un infarto, porque se fracturaron la cadera y llegan muy tarde a consultar. Les da miedo contagiarse con el COVID, pero en el fondo hay pacientes que se están muriendo de infarto porque no consultaron. Entonces, tenemos que tener, en el fondo, harta claridad de que las cosas graves hay que ir igual, porque en el fondo uno puede tener un riesgo de contagio, pero puede estar seguro con alguna enfermedad de otra cosa que ya ocurrió. Entonces, no hay que confundir, ¿verdad?, ahí lo que es un riesgo potencial de contagiarse versus el riesgo de tener una complicación grave por consultar tarde por alguna patología, ¿ya? Eso, y luego, perdona. Sí, es importante antes de tomar cualquier decisión, también como decían ustedes, el consultar información que sea autorizada, consultar el sitio web de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Hay un portal de COVID-19 con los protocolos y recomendaciones en los cuales ha estado trabajando la sociedad con diferentes sociedades médicas y científicas y con el Ministerio de Salud y el SENAMA sobre el manejo de pacientes en los servicios de urgencia, que tú mencionabas, Marcela, en el EAM, pacientes críticos. Hay un consenso sobre el tema y la no discriminación por edad. Hay una declaración del COMLAT que el doctor Homero Gac
past president de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, ha difundido también, que justamente habla de la no discriminación por edad, que es importante insistir en eso, y estos mismos videos que quedan on demand para que también las personas que no se han conectado puedan consultar, está toda esta información disponible para que revisen estas conversaciones, revisen las recomendaciones que los diferentes especialistas han entregado con los diferentes temas que están titulados en cada una de las emisiones. Entonces, de verdad, agradecerles a ustedes dos porque además están entregando este tiempo, donando este tiempo para poder informar, educar a la población, intercambiar inquietudes, reflexiones. Es muy importante hacer estos paréntesis. Yo sé que ustedes están trabajando también, están haciendo turnos, y eso también es un riesgo, pero la vocación es más fuerte. Y a través de Vilma, que es enfermera, y Marcela Carrasco, que es médico, quisiéramos hacer un homenaje como el que se hace todos los días a las 9 de la noche, a todos los profesionales de la salud, a todo el personal, a todos los trabajadores que día a día justamente abogan y trabajan por la prevención y también al final del día también por salvar vidas. Y yo creo que están en todos nosotros también hacer nuestra parte. Todos tenemos un rol que jugar y se requiere mucha responsabilidad y mucho cuidado justamente porque esto no es fácil de afrontar, sobre todo cuando hay un ser querido cercano. Así es. Bueno, decirles que... Marco, muchas gracias. Gracias. Ha habido una audiencia muy importante durante ya más de 30 minutos, sostenida, a más de 50 personas en línea. Imagínense una charla, cuesta convocar, y acá hemos tenido gente de todas las regiones, quizás fuera de Chile también. Esa es la posibilidad que tiene la comunicación hoy día digital. Agradecerles nuevamente a ustedes por la presencia virtual, aunque sea. Primero a Vilma Rebolledo, enfermera universitaria, magíster en geriatría y gerontología y directora de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Se quedan muchos mitos y realidades. Vilma y Marcela Carrasco, Marcela, para otro médico internista, geriatra, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. De verdad, muchas gracias porque además ustedes ayudan a hacer este programa. Acá hay una preparación previa y la verdad es que se hace más fácil también estos diálogos, porque eso lo que queremos es que sea un diálogo que se replique también en las casas, entre las personas que puedan también replicar esta información y para ir derrotando los mitos, dejándolos a un lado y solamente quedarnos con información seria, con evidencia e información responsable. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias, Marco. Gracias a la Sociedad por estos diálogos también. Sí. Saludos, cariño. Saludos. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo jueves, Dios mediante, en un nuevo diálogo sobre envejecimiento y COVID-19. Muchas gracias a toda la audiencia y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.